Muchísimas gracias por la puntualidad. Corresponde a continuación la exposición del tema técnico número 2 sobre pasivos ambientales como efecto de la destrucción de la biodiversidad. La ponencia ha sido preparada por la presidencia de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente COMTEMA, ejercida por la Auditoría General de la Nación de Argentina. Corresponde moderar la mesa la Contraloría General de la República de Colombia y la Secretaría y Relatoría será a cargo de la Contraloría General de Chile. Con ustedes entonces el presidente coordinador del tema técnico, auditor general de la Nación de la República Argentina, don Óscar Santiago Lamberto, y como moderadora, Contralor General de la República de Colombia, la doctora Sandra Morelli Rico. Bueno, buenas tardes. Yo supongo que después de una larga jornada de estar todos cansados, voy a tratar de ser breve. Básicamente, cuando se preparó el tema técnico, se hizo una ponencia base que todos ustedes tienen, que se circularizó a todos los países que integran el sistema de la Comisión de Medio Ambiente de todos los países. Esto lo comento porque, si estando la ponencia base, no vale la pena que yo venga a repetir lo mismo que dice la ponencia. De hecho, cuando estaba preparando qué decir, revisando los puntos de la ponencia base, se me ocurre que vale la pena esta reunión para hacer algunas declaraciones y remover un poco el avispero de una serie de valores entendidos que existen en este tema. Yo tengo muchos años de vida, he pasado por la auditoría privada, muchos años por la vida política. Dos funcionan cuando uno aprende a mirar un poco abajo del agua y saber en qué lugar está la trampa, en qué cosas, cuando uno está en la tarea de auditoría, esas cosas que llamamos riesgo, podemos encontrar que se nos cierren los caminos y a veces no por nuestra falta de conocimiento, sino porque hay alguien que está funcionando para que no encontremos el camino. Y bueno, el objetivo de esta presentación es proponer o profundizar el marco conceptual para el estudio de los pasivos ambientales desde una perspectiva sistémica y transdisciplinar. ¿Por qué es fundamental que sea sistémica y que abarque muchas disciplinas? Porque en realidad el medio ambiente no es ni una cosa de contadores, ni de abogados, ni de biólogos, ni de antropólogos. Es un tema de la humanidad y hay que verlo de todas sus perspectivas. Como un único sistema. Es imposible que uno pueda estudiar el medio ambiente por partes y decir, esta parte la aíslo como si uno pudiera parcializar la biodiversidad. Vamos a pegar una rápida revisión al marco conceptual como estamos trabajando ahora y vamos a tratar de demostrar que el marco conceptual es absolutamente ineficiente para poder controlar seriamente el medio ambiente. Y si nosotros somos una entidad fiscalizadora encargada de controlar y de hacer docencia en este tema, debiéramos advertirle a los legisladores, a los que regulan, cuánto a veces, tras buenas intenciones, se esconden la peor de las corrupciones. La palabra corrupción quizás ha sido la más usada acá, y vamos a ver que en medio ambiente se la usa y existe mucho más y en la peor de las formas, porque a veces se transforma hasta en la propia norma que trata de regular la preservación del ambiente. Y después vamos a proponer una gestión de pasivos ambientales como un compromiso ético de las auditorías en el control de la gestión ambiental. Básicamente, ¿cuál es la propuesta? Auditar los modelos de conocimiento que utilizamos para auditar pasivos ambientales y biodiversidad. Si nosotros no podemos detectar
con qué nivel de conocimiento hacemos el control, difícilmente hagamos un control efectivo. Los modelos usados habitualmente definen que auditar, es decir, una serie de principios éticos, políticos, las prioridades, cómo auditar, es decir, paradigma, las técnicas y procedimientos de utilizar, con qué auditar, el equipo de expertos necesarios, la selección de información, financiamiento, capacidades, recursos necesarios, es decir, todo lo que habitualmente se utiliza para preparar una auditoría. El marco conceptual sistémico requiere que los equipos de auditoría ambiental deben acercarse a las prácticas de las comunidades epistémicas transdisciplinares, cuya rigurosidad se basa esencialmente en su capacidad de observar, investigar y revisar en forma permanente sus propios conocimientos. Es decir, necesitamos científicos de la mayor calidad que trabajen junto a todas las disciplinas. El concepto de equipo de auditoría, en el aspecto epistémico, de construcción y gestión de conocimiento relacionado con la rigurosidad y confianza que sus integrantes transmiten a los decisores políticos, a comunidades científicas y al público en general. Es decir, los juicios o los hallazgos, las recomendaciones de una auditoría ambiental deben tener tal contundencia que puedan ser incuestionables por la cantidad de intereses que siempre se mueven en este tipo de cosas, primero para descalificar el informe, para quitarle rigurosidad técnica. Por lo tanto, si normalmente en una auditoría uno tiene que tener el rigor científico cuando emite una opinión, en la auditoría ambiental lo tiene que tener mucho más. Vamos a hacer ahora un recorrido por los principios que habitualmente se utilizan y que aceptan casi todas las legislaciones del mundo. Hay un concepto generalizado que viene de la economía, que el pasivo ambiental es una deuda que tiene por efecto la degradación en algún componente del ambiente y que en algún momento deberemos derogar. Primera pregunta. A mí me enseñaron que las deudas en el derecho privado vienen o porque yo no pagué una cuenta, porque compré un bien o porque expropié un bien. Estoy partiendo de que el medio ambiente es un bien a apropiar. O sea, y si apropiar, vale la pena, si lo daño, lo pago. ¿De quién es el medio ambiente? ¿El medio ambiente puede estar sujeto al derecho de propiedad? ¿Los bienes de la humanidad pueden ser apropiados libremente? Esta es la primera pregunta que nos debe formularse. Porque si nosotros planteamos que el medio ambiente es de todos, es un bien común, un bien del patrimonio social de la humanidad, el concepto de propiedad totalmente distinto y el concepto de reparación es totalmente distinto. Una cosa es pagar una deuda por una compra de un bien y otra cosa es una sanción que den los estados por el mal uso del medio ambiente o la cárcel para los quienes delinquieron. Creo que acá debiéramos revisar conceptualmente este concepto porque en el fondo está traduciendo un viejo valor con el cual se degradó gran parte del planeta. O sea, cuando se consideró en la economía que los bienes eran sujetos de apropiación y eran un factor de la economía, talamos bosques, contaminamos ríos, terminamos con las pescas, básicamente ¿por qué? Porque era un bien a apropiar. Esto era el concepto del conquistador. Quizás demos la vuelta y lo veamos desde el punto de vista de los países conquistados y podemos tener que rever esta serie de conceptos. Yo acá estoy en Chile y voy a apropiarme de un dicho que me encanta de Magnef, que dice que la economía es solo un subsistema de la biosfera. O sea, da vuelta a la ecuación y esto debiéramos tenerlo en cuenta a la hora de sacar conclusiones. Adelante. Bueno, ligado a esto, el concepto de que quien contamina paga, se toma un valor de los hechos externos que generaron el daño, pero acá fíjense una cosa, esto es para los abogados la perla, ¿no? Se requiere identificar el daño, ¿no? El Estado tiene que tener una norma
y se tiene que medir la significatividad. ¿Usted se da cuenta cuando se contamina un río, por ejemplo, para no irme de otro país, el Matanza Riachuelo, donde hay 14.000 empresas que tiran elementos contaminantes desde hace años? ¿Cómo se identifica, se cuantifica el daño para llevarlo a un tribunal? Evidentemente, este es un principio, yo le diría, casi escrito por los abogados litigantes para no cumplir con ninguna norma. Si la figura de un pasivo ambiental se constituye como un instrumento de gestión que permite cumplir con las obligaciones ambientales pendientes, este llevó a clasificar los pasivos en configurado y contingente. Pasivo ambiental contingente es una obligación que puede ocurrir, que surgirá a raíz de sucesos pasados cuya existencia quedará confirmada solo si llega a ocurrir. Existe el riesgo de existencia de un pasivo ambiental. Ya lo vamos a ver después cuando hablemos de los efectos de qué es quemar un bosque, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. El pasivo ambiental es cuando está configurado, ya existe. Surge a raíz de sucesos presentes, existe un pasivo ambiental legalmente reconocido. O sea, tiene que haber una norma que además permita reconocer el pasivo. Y las externalidades se aplica esta denominación al resultado de un proceso de degradación de un ecosistema o ambiente cuando no es posible determinar un responsable legal e identificable del deterioro ambiental. O sea, alguien degradó la naturaleza, un ser humano, que yo no lo puedo identificar, por lo tanto, es una externalidad. En este concepto debe existir al menos un actor identificable. El daño debe ser concreto y cuantificable y debe establecerse una relación causal entre el daño y el contaminado identificado. Yo no voy a recurrir a un ejemplo muy desconocido. Acuérdense de las tabacaleras, ¿no? Cuando las tabacaleras decían que el cigarrillo no producía cáncer, que se la pasaban en los tribunales demostrando con médicos que afirmaban que no había una vinculación entre el cáncer y el tabaco, y para demostrar que no había una relación causal entre el hecho y el daño. ¿Cuánto tiempo llevó a la humanidad lograr que la mayor parte de la gente dejara de fumar? Siguen existiendo las tabacaleras, pero hay un convencimiento de que el tabaco hace daño. O sea, pero esto era exactamente aplicable al tabaco, se puede aplicar a una serie de elementos de contaminación de medio ambiente que ocurren y que se basa en el mismo principio. En este marco, ¿qué daño o qué se contempla? Por ejemplo, el daño a la biodiversidad contemplado en la legislación nacional sobre conservación y manejo del medio ambiente, del Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas. El daño a la biodiversidad en áreas protegidas, parques, reservas, sitios Ramsar. Puede tomar la forma de daño a los hábitats y o especies silvestres, animales y vegetales. Los criterios comunes de estos análisis. ¿En qué caso los daños o los recursos ambientales deben considerarse pasivos ambientales? Debe determinarse un umbral mínimo para que se aplique el régimen. Solo debe considerarse el daño significativo. ¿Cómo valorar el daño y asegurar la restauración? La valoración económica debe basarse en criterios que permitan realizar la restauración con costos razonables. Análisis de los costos de restauración. O sea, estamos partiendo de la base de que va a haber daño y que ese daño se puede reparar económicamente. Vamos a ver después cómo hay algunos daños que no se pueden reparar económicamente. Adelante. ¿Cómo funciona, según los principios, la determinación de la responsabilidad del daño ambiental? Tiene la existencia comprobada de un daño ambiental, si existe un responsable, si hay, entonces puede haber un pasivo ambiental confirmado. Si no existe un responsable, hay una externalidad que eventualmente puede transformarse en un pasivo contingente. Es decir, es una cosa demasiado complicada como para poder demostrar en la práctica cuándo hay pasivos ambientales que pueden ser legalmente sancionados. Bueno, los pasivos ambientales se generan básicamente por acción del hombre a través de sus distintas actividades, la minería, la industria,
la pesca, la siembra, y todo esto requiere además el requisito de la significatividad de la legislación que lo contemple y de los mecanismos de reparación. Y yo me voy a centrar un poco en esta placa que creo que es el centro del tema ambiental. Hoy, el modo de producción predominante en gran parte de la humanidad es el modelo de industria extractiva, al estilo minero. O sea, extraigo todo el producto que puedo en el menor tiempo posible para acumular la mayor ganancia posible y no me importa lo que venga. O sea, extraigo todo el oro que puedo, extraigo todo el petróleo que puedo, pero eso también se llevó a las otras actividades, a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, a la producción avícola, a la hortícola. Entonces, decido hacer pollos en serie. Los meto en jaula, con hormona, con antibióticos, hacer un pollo en 30 días, que la gente coma porquería en 30 días. ¿Por qué? Y después no importa lo que pasa. Si no importa lo que pasa con el que come la carne, no importa lo que pasa con la producción. Este es un concepto de producción extractivo, igual que la minería. O la ocupación territorial que ocurre en mi país y en gran parte de los países de América Latina para sembrar soja en todo el territorio, casi como el monocultivo, que desaloja bosques, que siembra en forma extensiva, apelando al uso de pesticidas de dudosa inocuidad al ser humano, para producir en serie como un commodity a precios internacionales con la excusa de que se va a acabar con el hambre. Hay dos grandes mentiras que se utilizan habitualmente para excusar las violaciones a los derechos humanos del medio ambiente. Una, las fuentes de trabajo, y otra, el hambre. Cuando usted va a buscar un contaminador y dice, mire, si me toca la fábrica, yo la cierro, van a quedar 500 personas sin trabajo. Y no importa que el Estado tenga que darle salud a miles de personas que seguramente van a tener que encargarse porque de lo que degrada en el medio ambiente, el daño, se encarga el Estado. El privado solamente se encarga de hacer la ganancia y con la excusa de que da trabajo. Y la otra mentira es que se lucha contra el hambre. Hoy con producciones de alimentos récord, que dan por bruces la teoría de Malthus, que los alimentos no iban a crecer, nunca hubo tanto hambre en la humanidad. Con lo cual son dos falacias que se dan de bruces con cualquier excusa que puedan decir que uno no tiene que cuidar el medio ambiente. ¿Cuáles son los efectos de esta política? Bueno, la degradación del medio ambiente, la destrucción de la biosfera. Acá hay hay un dato que es tremendo verlo cuando se quema un bosque. Se quema un bosque legal o ilegalmente. Primero con la excusa de hacer ganadería y después para sembrar. Pero cuando se quema el bosque, se eliminan especies que a lo mejor tienen centenares de años. En el bosque hay gente que habita, hay pueblos originarios, pero hay especies, hay animales que habitan en el bosque. Todo eso se pierde en forma inmediata. Y después vienen los que sacan los tacos, los que siembran y echan agroquímicos, casi todos excedentes de la guerra de Vietnam. Ahí empezaron a usar los agroquímicos. Estas cosas, que nosotros las vemos a veces en películas, ocurren todos los días. Hace poco tiempo, en la ciudad de Santa Fe, la capital de mi provincia, apareció un puma por la calle. Todo el mundo se asustaba de ver un puma y el puma se asustaba de ver los seres humanos. Había corrido 300 kilómetros porque le sacaron el bosque y no tenía dónde comer, tenía hambre, entonces salió a vivir a las ciudades. Pero no solamente al puma fue a vivir a las ciudades
van a vivir los que se echan de la agricultura, porque esta agricultura intensiva no da trabajo. Solamente máquinas, robots, producen la producción agrícola. Y estas cosas sí tienen que ver con el medio ambiente, porque estamos degradando el medio ambiente y degradando la vida. Y si me dirían, bueno, pero hoy la gente come más. Otra falacia, la gente come peor. Empieza a aparecer como enfermedades en niños el colesterol y la diabetes, de mala alimentación provocado por la obesidad, por comer comida basura, que se genera masivamente y se está provocando una tremenda división social entre los que pueden comer sano y los que están condenados a comer basura. Y esto tiene que ver con el medio ambiente. No es solamente un problema de salud pública, porque cuando yo hablaba de que el medio ambiente hay que verlo como una unidad, no por parte, estamos hablando de la centralidad del ser humano. Y en estas cosas, fíjense los mecanismos que utiliza para clasificar los métodos de validación de las violaciones del medio ambiente. Son todos criterios de la economía de mercado o de la economía de restauración, que no tiene nada que ver con el medio ambiente. Cuando yo decía recién que se queme un bosque, con toda la biodiversidad del bosque, para generar productos que además su destino final ni siquiera es de lo mejor. Esto se puede cuantificar económicamente, se le puede poner un precio. Puede decir, bueno, queme el bosque, mate las especies vivas, siembre porquerías, eche agroquímico y pague. Me parece que uno debiera cambiar los conceptos. Hay temas que evidentemente no se pueden ahorrar con plata. Debiera haber un esfuerzo grande de la comunidad de las naciones y de los entes fiscalizadores en hacer docencia y explicar que nosotros no estamos embromando con problemas de economía. Estamos jugando con la vida de nuestros hijos, nuestros nietos y de las generaciones que vienen. Adelante. Y bueno, entonces llegamos ahora, ¿cómo habría que hacer para auditar los pasivos ambientales? Uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la capacidad que aporta este modelo para permitir el ordenamiento de datos y elaboración de información? Debiéramos empezar por tener una base de datos de todas las cosas que están ocurriendo para saber a dónde buscar. Este modelo que estamos proponiendo nos proporciona un punto de entrada, un área de atención relevante para la situación que queremos investigar. Nosotros, una vez que tenemos el modelo, ¿podemos realmente hacer un ataque sistémico al tema medioambiental? Como auditores, tenemos presente que la información es comprendida y analizada dependiendo fundamentalmente del modelo, esquema mental o paradigma que estemos utilizando para observar. O sea, si nosotros no abrimos nuestra mente y pensamos el mundo como un todo, y pensamos que yo lo puedo solucionar con lo que me enseñaron en la Facultad de Ciencia Económica. Fíjese que yo estudié hace muchos años en Ciencia Económica y algo que le enseñan a los contadores, por lo menos en mi país, creo que a los contadores de todo el mundo, es cuando hace un dictamen a no ser responsable. Entonces el contador dice, no miré el inventario, no miré los deudores, por lo tanto si hay alguna cosa que no miré porque no la vi. O sea, acá no, al contrario, necesitamos profesionales que sean responsables, que se comprometan con lo que están haciendo y que vean hasta debajo del agua para sacar conclusiones que tienen que ver con la preservación del ambiente. Una simple observación y la aplicación del sentido común nos muestra que el marco descripto permite la elusión de costos y responsabilidades ambientales, contempla el traslado del costo al Estado, facilita el enriquecimiento de grupos empresarios a costo del uso y deterioro de los recursos naturales. Acá está la trampa del medio ambiente. Las ganancias son para sectores privados que dicen que son los que generan el progreso, los costos son para el Estado, que en general tiene que pagar con los recursos
de los más pobres. Y esto evidentemente es la cuestión central que uno debiera discutir como política sistémica cuando habla del medio ambiente. El estilo y el comportamiento de los equipos de auditores expertos en ambiente es aceptar las dominaciones culturales y económicas sobre la forma de observar a los recursos naturales, o se distingue el esfuerzo epistémico para capturar y ordenar información según paradigmas de observaciones útiles al fin, el fin último de cuidar los recursos de todo. A nosotros nos acostumbran demasiado a ser políticamente correctos. Hay cosas que no se puede decir, hay que decirlas de forma que no se moleste a los demás, hay que ser cauto en las opiniones públicas. Señores, me parece que el tiempo corre en contra de la humanidad. Es hora de dejar de ser cautos, hacer honor a nuestra condición de auditores y pensar que no hay tarea más importante que cuidar el planeta donde vivimos. Muchas gracias. Bueno, el tiempo corre en contra de Mario Marcel, así que no voy a hablar más de 10 minutos. Y básicamente lo que debo hacer es subrayar algunas ideas guías que están en el documento base que realmente vale la pena consultar, porque me parece que es tal vez de lo más avanzado que se ha producido en temas de valoración de pasivo ambiental. Si bien es cierto, no nos da la respuesta y no nos da la fórmula mágica, porque al parecer pues el grado de desarrollo de la ciencia y de la técnica no está a la vuelta de la esquina. El tema es suficientemente complejo y la visión sistémica y transdisciplinaria monetizada no parece todavía ser realmente lo suficientemente coherente como para que nos permita llegar a conclusiones ciertas y que sean la base de una decisión fiscal, ¿no?, de responsabilidad fiscal. Lo cierto es que el escepticismo del señor auditor Lamberto puede tener al final del túnel alguna luz y por lo tanto puede mermarse en cierta medida. Él nos ha informado, y también lo tiene el documento base, de algunas dificultades esenciales y que en principio parecen insuperables. Primero, que estamos hablando de ecosistemas, que estamos hablando de sistemas donde efectivamente hay una concurrencia de causas y en veces pareciera imposible determinar realmente cuál es la causa o teniendo la posibilidad de identificarla, en qué medida, en qué incidencia, qué proporción tiene cada una en causar el daño. Y cuando hablamos de causas, pues detrás tenemos también una conducta, un sujeto causante que teóricamente, de acuerdo a los parámetros tradicionales de la responsabilidad fiscal, debería ser quien asumiera el pago del daño causado. Estas expresiones que son rutinarias y normales cuando hablamos de responsabilidad fiscal, aquí se convierten todas, absolutamente todas, en un problema. Primero, porque el pago de qué, cuánto, es realmente muy complejo. El mundo ha avanzado muy poco en la valoración del daño ambiental. Ustedes conocieron una decisión en el caso de la BP con la contaminación del Golfo de México y la cifra fue realmente impresionante, pero se estableció a partir de multas. Es una cifra que surge de sumar multas previstas, preestablecidas de acuerdo a criterios legales, que puede ser suficiente o excesiva para reparar el daño e incluso no puede estar destinada específicamente a eso. Es sencillamente una sanción administrativa, yo diría que policía administrativa o judicial, pero que no tiene específicamente esa función y no se correlaciona en su cuantificación con la necesidad de reparar ese daño. La Unión Europea ha evolucionado en esta materia y tenemos una tendencia que empieza a abandonar la idea de quien causa un daño repara.
por un principio mucho más práctico que posiblemente podría ser la senda por donde debemos empezar a andar y que tiene que ver con quien causa un daño. En lugar de decir quien causa un daño paga, quien causa un daño repara. Perdón, me equivoqué antes. Y realmente me parece que eso nos ahorraría un camino pues, prácticamente intransitable por la complejidad metodológica y la limitación a la que ya hice referencia. Y lo que establece son obligaciones de mitigar, de reparar, de suspender la conducta, de vigilar que no se vuelva a causar la contaminación, etc. Y en ese estado de cosas, el papel que tendrían los organismos de fiscalización pues, sería precisamente hacer el seguimiento para ver que las condiciones ambientales han ido mejorando, se han reducido los índices de contaminación y realmente las acciones se están orientando de manera adecuada. Pero eso supone, en el caso de casi todos los regímenes hoy vigentes, de todas maneras unas modificaciones sustanciales al régimen de responsabilidad, porque por un lado tendríamos que abandonar la lógica de daño fiscal que supone un fallo de responsabilidad fiscal donde se establece una obligación de indemnizar que debe estar cuantificada de manera más o menos exacta con la determinación del elemento subjetivo, es decir, que quien actuó lo hizo con dolo o culpa, y la relación de causalidad de manera unívoca para establecer por el contrario una especie de elusión, un camino, una vía paralela que nos permita llegar a lo mismo y que consiste básicamente en obviamente determinar los sujetos responsables, imputarles la responsabilidad, es decir, usted fue el que causó este daño, ahora lo tendrá que reparar. ¿Cuánto va a costar? Pues ese es un tema que yo sencillamente no abordo porque lo que me interesa es el resultado final. Eso tampoco es tan sencillo, porque ¿cuál es el resultado final? ¿Hasta dónde tiene que reparar? ¿Cuál es la línea base? ¿Cuál es el statu quo ante? Y es posible en este caso, porque realmente hay situaciones donde es imposible volver las cosas al estadio anterior, o bien por imposibilidad material, por la lógica misma del daño causado, o porque resultaría mucho más gravoso. De tal manera que si bien es cierto con esta tendencia y estos nuevos criterios que ya empiezan a nutrir las directivas europeas, podemos encontrar una manera mucho más directa, un poco con base a definiciones legales que nos evitan transitar un camino tan complejo. Lo cierto es que también ahí tenemos la gran duda. En el caso colombiano, contamos con dos decisiones de la Corte Constitucional, yo diría muy audaces, y que en el caso de la Contraloría nos han ahorrado o nos van a ahorrar toda esta disertación y toda esta complejidad que supone la auditoría ambiental y la determinación de responsabilidad, porque básicamente lo que allí dijo la Corte, un caso es el de la Drummond, y se establece con base en un amparo, en una acción de tutela, para un caso específico, una familia afectada en su salud, y interpone esta acción de tutela y la Corte nos da órdenes a nosotros como organismo de control fiscal, nos dice, mire, está claro que la actividad extractiva de carbón causa un daño al medio ambiente y a la salud. Y bueno, esa frase que parece tan obvia, pues realmente contrasta, señor auditor Lamberto, con lo que yo tuve que leer y soportar muchos meses en la Contraloría General, que cuando abordamos estos temas me decían, pero mire, usted no puede decir que los pescados se mueren por el carbón, porque
sí hay unas pepitas negras en el estómago del pescado, pero realmente decir que esa fue la causa de la muerte, no, puede ser que estos pescados estuvieran viejos o se comieron algo y se indigestaron. Usted no puede establecer con toda exactitud que fue el carbón, pero supongamos que fue el carbón, usted no puede decir que fue de esta empresa o que fue de la otra empresa. Y entonces, ¿cómo va a establecer una condena? Y tampoco puede hacerlo con base en una presunción de responsabilidad, de tal manera que ahí está muy claro lo que usted nos advertía en cuanto a que la ley se hace precisamente para evitar llegar al punto donde se supone que deberíamos llegar. De tal manera que con estas afirmaciones de la Corte, que lo hace con fuerza de autoridad, y es la Corte Constitucional, parte de un supuesto fáctico. Mire, la actividad extractiva carbonífera causa daño al medio ambiente y a la salud. Entonces, ustedes, Contraloría, verifiquen cuáles fueron los términos de la licencia ambiental, que es un acto jurídico, establezca si técnicamente los criterios allí contenidos son los adecuados o si estamos frente a una licencia flexible, permisiva, o no, y haga las advertencias del caso para que sean corregidas, o si la satisfacen los términos de la licencia desde el punto de vista técnico y de acuerdo a los parámetros de la ley, verifique si se viene cumpliendo o no adecuadamente con lo que allí se comprometió la respectiva empresa, y si hay la vigilancia respectiva por parte de las autoridades. Entonces, poco a poco, esto empieza como a acotarse y empieza a tener algo, unos criterios para poder ejercer este control de manera coactiva y de alguna manera poder incidir en la tutela del medio ambiente, de cuya importancia me parece que cualquier consideración redunda, porque el consenso a este respecto pues es indudable. Y está el otro punto que tiene que ver con realmente qué es lo que sería ideal, y usted lo incluye en su ponencia, y es el tema de la prevención. Pero recordemos que nuestro control es previo, que no podemos coadministrar, que hay algunos instrumentos como la advertencia, de tal manera que ahí también el papel de los organismos superiores de fiscalización pues no es tan amplio y además pues como bien ustedes lo saben, es un sector donde finalmente el conocimiento está en manos de la industria. Los laboratorios tienen su clientela obviamente en la industria. Encontrar definiciones científicas independientes no es fácil, el conocimiento se viene produciendo en torno y orientado de determinada manera, así que la complejidad de este tema y los riesgos de descrédito, de glosa, por falta de idoneidad técnica o científica, pues son realmente muy altos, con lo cual también se pone en riesgo pues la credibilidad institucional. Entonces, sí creo que ya tanto normativamente como jurisprudencialmente estamos encontrando caminos que nos acortan ese periplo tan arduo, pero todavía hay suficientes riesgos e interrogantes que obviamente no se pueden desconocer. Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitar a Óscar Lamberto porque en realidad fue una muy completa ponencia y felicito a Comtema porque en realidad es Comtema un tema, digamos, ¿eh? Así que, y le doy la palabra a nuestros miembros de la OLACEF y quienes quieran hacer algún comentario en relación a la ponencia y a los comentarios vertidos por la Contralora Sandra Morelli. No hay consulta. Vilma, por favor. Si
yo quisiera preguntarle a mi colega si existe alguna propuesta inicial que nosotros podamos tratar acá en el ámbito de la OLACEF como punto de partida, según su criterio. Habitualmente nosotros venimos trabajando, primero hicimos la presentación del cambio climático, que se tradujo en una auditoría de cambio coordinada de cambio climático. Hicimos lo mismo con la auditoría de agua, que se está llevando a cabo, y se está llevando a cabo, o sea, está por empezar una auditoría de biodiversidad. A mí me pareciera que la propuesta concreta es que si la Asamblea aprueba los principios de los pasivos ambientales, eventualmente puede ser tomado por las comisiones especiales, ya sea para hacer un informe especial o para hacer una auditoría coordinada y una propuesta. Porque es cierto que nosotros tenemos limitaciones legales a muchas cosas, pero creo que a veces uno tiene que sacar el tema a la luz, porque el tema a la luz, sacar el debate público. En el debate público se encuentran muchas soluciones. Normalmente el aparato legal, corporativo de los contaminadores es muy fuerte. O sea, decía muy bien la colega cuando planteaba todas las limitaciones que uno tiene cuando tiene que tomar decisiones. Pero también no se trata esto de un contrato de obra pública, ni se trata de una partida presupuestaria incumplida o de metas presupuestarias que pueden calificar una administración. Acá se trata nada más ni menos de la existencia de la vida en el planeta. Y en esto no puede haber, decir, yo no me meto porque tengo elementos que me lo prohíben. En todo caso, buscaré los canales sin incumplir con la ley para hacer y proponer cambio. Yo creo que nosotros tenemos una suerte en este mundo moderno del desprestigio, que las entidades de fiscalización tienen prestigio. La gente cree las cosas que nosotros decimos. Entonces, si a veces uno no puede proponer las cosas a través de auditorías, porque a veces, en el caso nuestro, por ejemplo, somos todo post, nada impide que hagamos estudios especiales, informes técnicos especiales, o la opinión de un organismo de control sobre un determinado tema. Esto hace a la docencia. O sea, y en todo caso, yo creo que los cambios a veces se producen primero en la cultura, en la gente y después en la ley. Yo fui muchos años legislador. Las leyes que se aprueban en general son las que están consentidas por la gente. Y es muy difícil votar una ley en contra de la voluntad de la gente. Traten de votar una ley hoy que, por ejemplo, diga se puede contaminar libremente un río o se puede talar libremente un bosque. Esa ley no pasaría por ningún parlamento del mundo. En general esas cosas ocurren fuera de la ley. Entonces nosotros nos estamos justificando a los que violan la ley, porque no hay ley que los proteja. En todo caso después encontrarán los resquicios legales para que no los condenen. Pero me parece que hay herramientas. De hecho, la herramienta más elemental es que nosotros podamos, sobre esta base, llegar a hacer una auditoría coordinada y tener la información sistémica de América Latina o de los países que la integren sobre un tema que evidentemente en más o en menos nos afecta a todos. O sea, cuando terminemos la auditoría de agua, creo que vamos a tener la mayor información acumulada sobre agua en América Latina de 10 países, hecho con criterio profesional en cada auditoría en su lugar. Me parece que estos son aportes concretos. No vamos a arreglar todo el problema del medio ambiente, seguramente que no, pero empezamos a dar algunos pasos importantes para que la gente empiece a tomarlo en serio. Muchas gracias, Lamberto. Dadas las condiciones de la hora, yo quiero hacer una pequeña reflexión e invitarlos a un evento que está dentro de la pauta de actividades del día también. Agradezco particularmente a Sandra Morelli y a Óscar Lamberto por este panel. Quiero hacer 3, 4, 5 pequeños comentarios. En los próximos media hora yo voy a trazar el otro evento.
No, de cosas muy sencillas, pero que yo creo que forman parte de la médula de lo que ha tratado de transmitirnos con temas. Efectivamente, todos, en todos nuestros países, estamos o vislumbramos contingencias de efectos ambientales perniciosos. Entonces, o sea, no hay que inventar la rueda para darse cuenta. En Chile, la minería, seguramente la mayoría de los países de la región, que somos o tenemos una cierta vocación de industria extractiva, tenemos serios problemas de contingencias ambientales con los pasivos mineros. Petróleo, minería, nosotros somos grandes productores acuícolas y tenemos muchos problemas también con la producción del salmón y con otros productos nuestros. Yo creo que un punto clave es la toma de conciencia. Estamos en un proceso de tránsito, estamos pasando de algo que era una actividad irrelevante, se torna relevante, lo pone con un ejemplo muy lúcido Oscar Lamberto, pasando desde el tabaco, hace 22 años atrás fumábamos en los aviones, ¿cierto? Y hoy día es delito intervenir un detector de humo en un avión, digamos. Hace 33 o 40 años atrás comíamos 3 hamburguesas y nos sentíamos felices, y hoy día nos sentimos delincuentes, digamos. Entonces, obviamente algo ha pasado. Y ese proceso es un proceso de toma de conciencia, y tal como dice Oscar Lamberto, de la toma de conciencia uno pasa a la configuración de un derecho, y de la configuración de un derecho uno pasa a la concepción de un sistema, y de la concepción de un sistema uno pasa a una estrategia de abordamiento de un punto. Y esto es lo clave. Y lo clave es el rol que a estas entidades de fiscalización superior les corresponde en este nuevo mundo de lo ambiental y las consecuencias jurídicas que supone su transgresión. Esa es la clave. ¿Cuál es nuestro rol en este cuento? Lo segundo es destacar, efectivamente, como dice Oscar, nosotros pasamos de un quien contamina paga. Ese era el principio apodíptico hace unos años atrás. Y Sandra nos hace recuerdo de que en realidad con el aporte de la Unión Europea nosotros pasamos de ese principio a quien causa un daño repara. Y eso es muy distinto. Quien contamina paga equivale a pagar un precio, es decir, se paga un precio simplemente por el bien dañado desde el punto de vista de la apropiabilidad de los bienes. Y quien tiene que reparar un daño causado, lo repara en todo su contexto, es decir, con sus daños mediatos y sus daños inmediatos. Es decir, la reparación íntegra del daño tiene una dimensión completamente distinta. Y eso es un cambio de enfoque radical. Es un cambio de enfoque radical, porque en realidad uno deja de tener la apropiación de los bienes públicos porque no tenía a quién pagarle y después lo pago, a tener que responder por el daño que yo causo con mi actividad. Ese es un tremendo cambio de enfoque que se ha venido produciendo y que yo creo que alimenta también metodológicamente nuestro trabajo como entidades de fiscalización superior. Y aquí hay una clave que es la tercera clave, que es la más compleja de todas, que tanto Sandra como Oscar lo han puesto encima de la mesa. Es el riesgo de la calidad de la auditoría. Es decir, es cierto, tenemos una condición de credibilidad, pero tenemos una condición de credibilidad en el trabajo que normalmente hacemos. Y esto supone enfrentarnos a un trabajo distinto. Oscar Lamberto nos ha puesto lo multidisciplinario que tiene que ser un enfoque de auditoría ambiental, la concurrencia de profesionales de muy distintas especialidades hacia la convergencia de una auditoría ambiental. Y obviamente estamos en una contingencia de riesgo que supone preparaciones distintas, supone preparaciones e identificaciones metodológicas distintas, descubrir brechas de competencia dentro de nuestras organizaciones, hacer una red de profesionales expertos con los cuales poder trabajar y que obviamente sean indiscutibles desde el punto de vista de su calidad y su prestigio. En Chile, hace unos años atrás, producto de un cambio de cantidad de agua por un curso de un río, se murieron unos cisnes en un estuario en la zona de Valdivia. Y las tesis eran muy variadas, tal como decía la Contralora Morelli respecto del carbón. Las tesis eran desde que los cisnes habían tenido una depresión profunda,
Entonces, que ellos estaban buscando síntomas de vida diferentes y no se sintieron conformes viviendo en Valdivia, pese a que hacía siglos que vivían ahí, hasta que había sido una causa con multiagente, que es una de las trampas del medio ambiente y la responsabilización. Los multiagentes, bueno, todos colaboraron, nadie se responsabiliza. Se identificó una empresa, la empresa batalló judicialmente y la empresa fue condenada a reparar el daño ambiental. Es nuestra primera causa simbólica. La empresa recurrió, se desistió de los recursos, asumió el daño y empezó a estudiar la forma de reparar ese daño ambiental causado. Eso habla bien por la empresa, está bien, pero habla bien del sistema. Lo que quiero plantearles es que efectivamente los sistemas están concurriendo, al menos desde el punto de vista de la concepción clave de quién causa un daño, repara, y la complejidad es cómo vamos a intervenir nosotros en este nuevo paradigma de reparación. Es cierto, tenemos muchos problemas, somos expuestos y hasta el daño, pero hay muchos roles que nos corresponden. Y yo creo que desde ese punto de vista Contema nos puede ayudar muchísimo. Y al final, tal como decía Óscar, hay una trampa tremenda. Nos encanta, o les encanta a todos, capitalizar ganancias. Pero a todo el mundo también le encanta socializar las pérdidas, ¿no? Entonces, capitalizamos las ganancias, pero cuando hay que hacer pérdida, las socializamos. Conversábamos ayer con el representante de España respecto al mundo de la salmonicultura en Chile, digamos. Y fíjense que lo curioso cuando se produce el problema de socialización de las pérdidas es que los emprendedores, yo creo en los emprendedores, se convierten en estatificadores. Es decir, acuden al Estado a que les solucione el problema creándole un ministerio, una subsecretaría, una superintendencia. Es bien curioso el efecto. Y ahí, de nuevo insisto, hay una clave bien compleja que está en nuestras manos descubrirla en lo que viene. Tenemos que estar atentos porque de verdad el mundo va hacia allá y las Contralorías y las entidades de fiscalización superiores se han dado cuenta, ¿cierto?, que tenemos que estar mirando hacia dónde va el mundo porque algo tenemos que hacer o decir en él. Así que les agradezco muchísimo a Óscar, a la Auditoría General de la Nación Argentina, a la Contraloría General de la República de Colombia, y los invito muy cordialmente a que nos acompañen en este evento que está en la pauta de actividades. Podemos darnos vuelta unos 5 minutos, ¿cierto? Se va a hacer aquí en la sala del lado, donde estuvimos reunidos, donde estaban la feria hasta hace unos minutos atrás. Ustedes van a ver que ahora hay una sala montada, digamos. Así que los invito y les agradezco nuevamente. Nuestra locutora nos va a invitar.